Buenas tardes, doctora. Bueno, procederé acá a explicar el caso que me ha tocado. En esta ocasión me ha tocado o he elegido el análisis de un caso de esquizofrenia paranoide, en el cual esta es una paciente de 59 años que tiene 7 hijos, no terminó, solo tiene la educación secundaria. Viene en este caso por su hermana, por recomendación de ella. En este caso, la demanda explícita refiere a que la paciente de 59 años se llega sintiendo en los últimos 6 meses de dolores fuertes de cabeza, acompañados de diferentes tipos de alucinaciones, tanto como alucinaciones, delirios auditivos y algunos de estos casos visuales, principalmente por el caso de medicamentos que refiere que un proceso psicofarmacológico al cual no se ha adherido correctamente. En el caso de la demanda implícita, bueno, en este caso la familia del paciente, la hermana, principalmente refiere a que la paciente ha sido diagnosticada con esquizofrenia paranoide desde hace algunos años. Se había diagnosticado que tenía esquizofrenia generalmente en la etapa de los 16 años, según comenta, a la cual desde esa edad se ha adherido a diferentes tipos de tratamientos y a diferentes centros de este tipo, principalmente lo que es ambulatoriamente, al cual hasta cierto momento sí pudo ser hasta cierto punto funcional, eh, pero reclaman que los diferentes centros de salud de la ciudad a los cuales se ha ido, abandonó, no terminó los tratamientos, por el cual en la actualidad se encuentra hospitalizado. Entre los agentes disfuncionales se encuentran bastantes antecedentes. Mencionan los familiares junto a la paciente que desde niña o desde muy joven siempre tuvo pocos o casi nulas relaciones interpersonales, al cual se reducían a uno o dos amigos. Refiere a que esto tiene que ver bastante por los diferentes tipos de ideas que tiene, que según su familia refiere a cuando tenía 12 años, cuando empezaba a creer que sus amigos en el colegio, sus compañeros se reían de ella o se burlaban, o que en muchos de estos casos ella aseguraba de que ellos planeaban hacerle quedar mal o planear humillarla, o sino que se reían de cómo actuaba y cuando ella participaba en las clases, a lo cual la familia ya desde esta edad empezó a identificar este tipo de síntomas o antecedentes de estilo de índole paranoide. Comenta que al inicio de su adolescencia, con respecto a su vida sexual, tuvo un desenvolvimiento aparentemente normal, empezando su vida sexual a los 15 años con su primera pareja, al cual no duró más de un año y medio, por lo que refería que tampoco se sentía cómoda con él. Refiere a que no terminó, según los familiares, no le permitieron terminar la secundaria por motivo de su actuar o de su forma conductual, por lo que tenía diferentes tipos de problemas. Cabe recalcar que no tenía dificultades o problemas en el sentido de aprendizaje o desenvolvimiento académico, ya que según los familiares siempre tenía un promedio o calificaciones normales o estándar, al cual nunca tuvieron que adaptarse o tener que repetir asignaturas, pero refieren a que tenían solo tipos, como mencionaba anteriormente, de problemas de carácter comportamental, ya que tenía diferentes tipos de problemas con todos los funcionarios del colegio, incluidos los compañeros, profesores, incluso personal de limpieza, por
pensamientos rumiativos acerca de que quieren hacer algo. Según lo que menciona en la consulta que tenía mientras estaba hospitalizada, esta refería que entre los primeros pensamientos que tuvo o visiones que tuvo en contra de ella, era que cuando era adolescente, que había visto a su tío apuñalado. Refiere que había visto sido apuñalado y que había sido su esposa quien había hecho eso, y que ella quería o buscaba hacer lo mismo a su familia. Lo mismo pensaba cerca de sus primos, de que buscaban meterse a sus casas y asesinarla con cuchillos, según ella refería, y estaba segura que la familia de su tía quería asesinar a ella junto a su familia, y también en ciertas ocasiones ha desconfiado incluso de su madre, creyendo que va a envenenarla en la comida, volviendo a referir o a contribuir con este tipo de pensamientos paranoides que no tienen ningún tipo de base o de realidad, ya que también llega a tener tipo de delirios o psicosis visuales al asegurar ver a personas incluso heridas, o como ella decía, la visualización que ella tuvo de adolescente de su tío ensangrentado, y sus visiones de que ella piensa, de que también refiere a que tiende a revisar a las personas, incluso pensando que pueden tener ciertos tipos de artefactos. En muchos casos ella refiere a que llevan cuchillos para hacerle daño, ya que ella no confía en eso. Le dividimos en diferentes tipos los factores. En este aspecto, los factores mantenedores le pusimos el aislamiento social, y obviamente sería también los comportamientos evitativos que esta tiene, como digo, desde niña, el no tener o casi no poder tener amigos por sus comportamientos. La desconfianza excesiva, como decía, por el simple hecho incluso de pensar que su familia está planeando hacer algo o como ella refiere, asesinarla. El abandono del padre de sus hijos. Uno de los principales factores era el hecho que no superó este tipo de suceso. La separación de sus hijos por el hecho de estar hospitalizada o internada en un centro eh, para el tratamiento de este tipo de enfermedades. En este caso, por ende le separaron de sus hijos, y la encargada actual es la hermana, dicha hermana que le había derivado, aconsejado entrar al tipo de tratamiento profesional. Y las ideas delirantes en función a pensamientos paranoicos. También cabe recalcar en este caso que, si bien es cierto, había la voluntad o la disponibilidad de la paciente a los tratamientos, pero a pesar de esto ella no estaba consciente en realidad de, lo, de los sucesos, o ella no estaba en verdad consciente de su condición, o no sentía que en verdad era verdad, que en verdad era realidad de alguna forma sus pensamientos, y no estaba consciente de su condición como tal, a pesar, como digo, de siempre estar de acuerdo, no estar en contra de este tipo de tratamientos o de esto. En el factor desencadenante pusimos la separación y abandono del padre de sus 7 hijos, cuando la mayoría de estos eran todavía niños o jóvenes. Cuando pocos meses después de haber tenido su último hijo, su 7.º hijo, su pareja desde tercera pareja, desde los 23 años. Ella refiere que le abandonó cuando su último hijo era menor, por lo cual ella desde ahí empeoraron todos sus síntomas. Incluso desde este momento fue donde ella perdió total función y estabilidad para poder mantenerse ella, y mucho menos para poder mantener a todos sus hijos, a lo cual después de esos sucesos fue el desencadenante para que la internen, y también el desencadenante desde que empezaron todo este tipo de crisis acerca de sus síntomas, de lo que le había pasado. Y
es también un factor, la había también considerado como un factor mantenedor, porque no supera, o sea, la paciente refiere que siente un gran rencor hacia la pareja de sus hijos, ya que siente que la abandonó cuando más lo necesitaba, y bueno, desde ese momento ella no se la ha podido derivar o reinsertar a la sociedad o de alguna forma poder apegarse a sus hijos, lo cual también es un factor que la paciente refiere que le tiene mal. En los factores predisponentes está el hogar disfuncional con falta de comunicación, el cual ella menciona que a pesar de tener hermanos y padres que, si bien es cierto, no, no eran básicamente normales y de alguna forma era una familia establecida y económicamente estable, no refiere a que nunca hubo comunicación, a que es una familia que no tenía comunicación con sus padres ni con sus hermanos. Si bien es cierto, también se menciona que no hubo ningún tipo de problema, pero tampoco hubo un tipo de acercamiento. También la familia restrictiva religiosa también mencionaba que eso también había sido un motivo por el cual la habían sacado del colegio, por las conductas que tenían, lo cual ellos mencionaban que estaban mal y lo cual decidieron, por lo cual también se consideró un gran problema porque no pudo desarrollarse como tal y como se mencionó anteriormente no tenía problemas en desenvolvimiento económico sino por sus conductas, por lo cual su familia había decidido sacarla de la institución. El desarrollo restringido a producto de la familia con estructura religiosa, por lo cual ellos mencionaban que no consideraban bien tenerla libre o volverla a reinsertar en la sociedad con estas conductas. Y los factores protectores está el que se había mencionado, que a pesar de todo se muestra voluntaria hacia los diferentes tipos de tratamiento y en este caso el internamiento y el apoyo de su hermana y su familia en general en llevarla a tomar el tratamiento y encargarse de sus hijos. En la biografía familiar, como se había mencionado antes, su escolaridad no había tenido diferentes dificultades en el desenvolvimiento, pero sí en el desarrollo con los compañeros. En este caso vamos a ver especialmente el genograma que hicimos de la paciente, bueno, un genograma un poco grande por la cantidad de hermanos que tiene. Aquí se ve claramente el paciente, se le puso como paciente X y se demuestra aquí el odio, bueno, no el odio, el rencor que se evidencia entre el conflicto entre la paciente y el padre de sus hijos. Aquí se demuestra claramente que están separados y la relación entre los primeros de sus hijos que sí pudieron convivir de un tiempo considerable con la madre, que tiene una buena relación, el apego, aquí líneas entrecortadas que es el apego o distancia, el desapego y distanciamiento, y de los últimos hijos que también tienen en cambio un tipo de conflicto también con su padre porque justo al ser los últimos hijos fueron los que menos se pudieron relacionar con él y de alguna forma también sienten esa culpabilidad o tienden a darle esa culpabilidad del estado de su madre a, a su padre. Aquí se muestra el estado de la paciente con sus hermanos, que es, como digo, si bien es cierto, no tiene un desapego, pero aquí sí tiene un conflicto con su padre, que fue el que le inculcaba, el que de alguna forma le obligaba a llevar este tipo de estructura que la paciente refiere que nunca le gustó. Y aquí en las líneas entrecortadas que refiere la poca o demuestra la poca comunicación que existe entre esta familia. Aquí también está se demuestra el compromiso que tienen, no están casados, pero tienen un compromiso. Aquí, por ejemplo, en el caso de los abuelos de la paciente, se muestra que tenían una convivencia, pero una convivencia con armonía, lo cual demuestra la diferencia en la parte de aquí del centro. Bueno, con respecto a lo que
Va de más abajo a los estilos disciplinarios y de crianza. Estilos disciplinarios pusimos que tuvo una estructura, como decía, familiar basada en una crianza católica y respetuosa, en la cual la paciente no encajaba, tuvo las alucinaciones. Se puso que tiene un tipo de apego vegetativo según los progenitores, el cual se mantenía, como mencionaba la paciente, ella mantenía bastante la distancia hacia todas las personas, amigos e incluso familia, por el cual desde niña, según los familiares, también refiere a que siempre tuvo este tipo de comportamiento las personas a su alrededor. En la sociabilidad tuvo una sensibilidad altamente restringida casi totalmente por sus episodios psicóticos en los cuales tiende a desconfiar o creer en sus alucinaciones. Pérdidas afectivas, se redactó la separación de su pareja y padre de sus 7 hijos como abandono junto a la idea irracional. Esto cabe mencionar que cuando a la paciente se le mencionaba sobre su familia, ellos decían que la abandonaron. Ella no está consciente que están más bien encargándose de sus hijos y cosas por el estilo, o sea, y refiere que la abandonaron y le dejaron botando en el centro en el cual se encuentra. Así que también ella en su mente tiene a tener esta idea irracional de que no tiene a nadie. Las experiencias de aprendizaje, la separación de su pareja de igual manera, ya que desencadenó la crisis de episodios. Y la concienciación, valores religiosos arraigados a las tradiciones y costumbres familiares. En la vida académica y experiencias más importantes se menciona que solo tuvo 3 parejas sexuales, un desenvolvimiento normal. Desde los 15 años también había mencionado que en su adolescencia, desde los 17 hasta los 25, consumía alcohol, pero solo de manera poco frecuente, y menciona que casi nunca llegó a emborracharse. Solo en 2 ocasiones en las cuales tampoco se salió de control, y en el hecho de que no le dejaron culminar sus estudios secundarios y se quedó en eso. En las pruebas psicológicas se realizó, según lo indagado, en el área cognitiva con test Neuropsy, MoCA y el Minimental, mostró resultando en todos los resultados de la media, teniendo un nivel cognitivo alto, medio, mientras no se encuentre sus crisis o psicosis. Esto también se demostraba en las consultas, que decían que cuando en los momentos en los cuales no se encontraba dentro de una psicosis o no se encontraba un momento de ansiedad o alguna crisis, la paciente era bastante funcional, muy activa e incluso bastante inteligente en comparación a otros pacientes con el mismo caso. Según el diagnóstico de CM5, se apega a los criterios A, B, C, D, E y F. Aquí mismo dentro del archivo se encuentra debajo del criterio clínico en cual tiene que ver con el caso, como el criterio en los diferentes criterios que se puede ver ahí mismo. En los criterios pronósticos también se le va como regular, a pesar de todo, por su intención a la adhesión a los diferentes tipos de diagnóstico, recomendaciones. Y en lo que son de los objetivos, en los primeros es mejorar la convivencia y el desenvolvimiento social de la paciente, establecer diferentes normas de comportamiento y objetivos. Con la primera, brindarle métodos, formas alternativas para poder convivir socialmente, empezando dentro de su propia familia, aprendiendo a convivir más con ellos. Y mediante el segundo, de establecer diferentes normas de comportamiento, mediante principalmente las técnicas conductivo-conductuales, bueno, en este caso podría ser principalmente de tercera generación, integrarlas y mejorar gradualmente las normas de convivencia mutua.
Y en la segunda, concientizar al paciente sobre su condición y los efectos de esta mediante psicoeducación y adaptación del tratamiento farmacológico, ideal para poder gradualmente explicar y hacer entender un poco de la realidad del caso del paciente y mejorar la convivencia familiar del paciente mediante psicoterapia y psicoeducación en un principio, obviamente, para poderle indicar al resto de la familia la condición de su paciente para que se puedan adherir, y en este caso, al ser un problema, un trastorno bastante complejo, se tienen que adaptar también y conocer sobre la patología que su familiar llega para facilitar a todo. En este caso le hemos puesto a 6 sesiones. No tenía el tratamiento, las sesiones, el documento bibliográfico, por lo cual se recurrió a indagar más. En este caso he puesto al principio, en la primera sesión, se valora y se observa a la paciente con mayor atención, luego de responder correctamente al nuevo tratamiento psicofarmacológico, al cual se mencionaba que después de sus crisis se estaba adheriendo correctamente a un tratamiento farmacológico para poder estar más estable. Utilizando el Solipidem de 10 miligramos, Alprazolam de 400 miligramos y la Risperidone de 3 miligramos. Estos dos últimos llegando a ser 3 veces al día, y la primera es Solpidem solo para las noches, para lograr conciliar el sueño. Dicho esto, primeramente se realiza un encuadre con el paciente y la familia acerca de cómo se siente, de los resultados antes y después de su nuevo tratamiento psicofarmacológico, y se realiza una entrevista para analizar el estado cognitivo actual para la adecuación del tratamiento posteriormente. O sea, en este caso se realiza el encuadre y se realiza la primera sesión con el terapeuta para asegurarnos de la adhesión y de saber si podemos o estamos a nivel de poderle dar una adhesión a los tratamientos. En la segunda sesión, como digo, posteriormente, luego de la evaluación psicológica y cognitiva, se comprueba el estado funcional y atencional óptimo para el proceso junto a su familia. En este caso se le dará, como decía, se le dará psicoeducación por separado. Obviamente en este caso se le tiene que dar también se tiene que trabajar también terapia familiar, y en este caso también como digo, se le daría también por separado